¿Qué tal, amigos de Narradores? Tengan un muy buen día a todos ustedes. Y justamente hoy nos encontramos con Jack Spassi, entrenador mexicano que ha tenido pues su carrera a lo largo de este continente americano. Jax, ¿cómo estás? Bien, me da mucho gusto saludarte, muchísimo gusto. ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien, gracias. Y justamente queríamos platicar contigo, no nada más yo, sino todos los amigos de Narradores, porque se van a cumplir 2 años de la victoria de México contra Alemania. Te acordarás muy bien de ese partido de Rusia 2018 en el que México sorprendió de lleno al campeón del mundo en ese momento. Sí, un partido, posiblemente el partido mejor planteado en la era de Juan Carlos Osorio, un partido donde México hizo un partido redondo en todo sentido de la palabra, en todas las fases, en la fase de ataque, en la fase de transición, ataque-defensa, en la fase defensiva, en la fase de transición, defensa-ataque, en el balón parado, completísimo el partido de México ese día. No, pero yo recuerdo que a mí me sorprendió, bueno, el parado, tú lo explicarás mejor, ¿no? Pero México me parece que ese día fue con un 4-2-3-1 y Uh -huh. me sorprende a mí cómo salen con atrevimiento, con Chícharo, con Vela y con Chucky al ataque. Mira, terminando el partido, yo lancé en redes sociales algunos conceptos tácticos interesantes que tuvo ese juego. Y si quieres, platicamos rápidamente de ellos. Número uno, hay un principio básico que tú tienes como entrenador y es cuando tú te consideras el equipo inferior, o sea, México, ¿sí? Normalmente la manera de plantear partidos para ganarlos es contrastando. La manera que tú logras en ciertos partidos, cuando vas con equipos muy superiores a ti, como Alemania, poder hacer partido, competir y ganar, es contrastando el fútbol que el de enfrente va a presentar. Y ese día, Alemania salió a jugar con el mejor 11 que podía jugar en esa Copa del Mundo, con los que había convocado. Dejó de convocar Joachim Löw a varios jugadores muy interesantes que habían estado en la Copa Confederaciones 2017. Entonces el equipo era un poco más veterano, pero de cualquier manera era un equipo muy competitivo. Pero ¿sabes con qué formación salió Alemania? Con 4-2-3-1. Entonces, Osorio, que la verdad es un buen táctico, es un hombre inteligente en la táctica, ese día decidió salir con una formación 4-2-3-1. Entonces, ¿qué quiere decir esto desde el punto de vista analítico? Algo muy interesante. Él decidió no contrastar formación, siendo un hombre que tenía una versatilidad táctica muy interesante. Entonces, él decidió jugar 4-2-3-1, haciendo, si mal no recuerdo, no lo tengo aquí enfrente, pero voy a tratar de acordarme lo mejor posible. Salió a jugar con Moreno y Ayala de centrales, Carlos Salcedo de lateral derecho, Gallardo de lateral izquierdo, jugó con doble 5, que era Héctor Herrera y Andrés Guardado, jugó con Vela de 9 y medio, Layún por el lado derecho, Irving Lozano a perfil cambiado por el lado izquierdo y Javier, el Chicharito de centro delantero. Entonces, cuando tú como técnico decides no contrastar formaciones, en tu mente, ¿qué estás diciendo? Pues que soy mejor. Entonces, fíjate qué interesante lo que Osorio hizo ese día. Toda su trayectoria, Osorio decidió contrastar formaciones para poder ganar con base en la táctica contrastada. Ese es el nombre técnico que se le da a esto, táctica contrastada. Él jugó contra varios equipos escandinavos, incluso partidos antes de empezar. Y, por ejemplo, si le salían a jugar con doble 9, él tendía a jugar con 3 centrales para tener la superioridad numérica ahí atrás. Y contra Alemania no. Contra Alemania decidió salir con la misma formación, que es muy interesante verdaderamente, un concepto muy interesante. Y dentro de esa formación, porque Alemania también salió a jugar 4-2-3-1, pues tú lo que encuentras cuando tienes una formación parecida es que la ocupación de espacios en el campo termina siendo más o menos muy similar, y entonces lo que tú esperas es que choquen mucho, los duelos sean muy parejos por ocupación de campo y termine ganando simplemente el que mejor lo haga y el que más gane los duelos. Pero no, porque lo que Osorio hizo ese día es jugó un 4-2-3-1 asimétrico. Y en la asimetría, no la simetría, la asimetría, logró ganar el partido de manera muy interesante. Entonces te voy a platicar algunas cosas asimétricas que hizo Osorio. La primera es, conceptualmente,
su línea de 4 no fue simétrica. O sea, terminó siendo una línea de 3 centrales frecuentemente. Porque, ¿qué pasó? Aunque parecía una línea de 4 natural muy, muy clara, que era Gallardo por izquierda, Salcedo por derecha, Ayala y Moreno por el centro, muchas veces Salcedo hacía una ocupación como tercer central. Y entonces quedaban Ayala, Moreno y Salcedo. Y lo que tú encontrabas es que Gallardo subía más que como lateral izquierdo, como carrilero por izquierda, y a veces Layún hacía un funcionamiento de carrilero por derecha. Entonces, lo que era un 4-2-3-1 terminaba siendo, o a veces, más bien un 3 centrales con los dos atacando por fuera, o a veces, algo muy interesante, que se daba la asimetría, que simplemente Gallardo subía para tener un peso más importante por el lado izquierdo. No quiero usar palabras muy técnicas porque no se trata de una clase táctica, se trata más bien de un concepto para que todos entiendan, ¿no? Pero hay palabras específicas para cuando se da este tipo de cosas. Y entonces se cargó el juego a la contra mucho por el lado izquierdo. Entonces, por ejemplo, vamos a entender el gol que hace Irving Lozano. El gol que hace Irving Lozano es un gol de bandera, verdaderamente, porque es prototipo de lo que se trabajó mucho durante todo el proyecto rumbo al partido de Alemania. México está parado con un bloque bajo, entre bajo y medio bajo, y se da una recuperación de balón en el metro 30, 35. No te lo puedo definir ahorita si es el metro 30 o 35, pero ahí en ese espacio, ¿no? Y la contra se da de una manera muy interesante. La contra se da de tal forma que empieza con el 9, ¿sí? Colocándose, no alargando el campo, ¿sí? Lástima que no tenemos en este momento una tabla porque sería más fácil para mí escribir, ¿sí? Pero se da con el 9 fungiendo como descargue, no en primera situación, pero en segunda situación, para poder a partir de ahí atacar en el horizontal los dos carriles que se llaman los half spaces. O sea, si tú divides el horizontal en 5, que son, déjame usar otra vez palabras más coloquiales para que no haya confusiones, pero si tú divides la cancha en 5 carriles, ¿sí? Hay 2 carriles que son externos, 2 carriles que son, digamos, intermedios y el carril central, ¿sí? Hay otras palabras para ocupar esos 5 carriles más técnicas. Insisto, lo estamos haciendo de manera que todos entiendan. Entonces, las contras de México fueron muy interesantes porque Osorio planteó algo muy trascendental, que es cuando no tenía el balón, no hacía una presión alta ni hacía una presión media alta. Hacía un bloque bajo a medio bajo, ¿sí? Teniendo 1 o 2 personas de descargue, que a veces te terminaba haciendo Vela, a veces terminaba haciendo Javier Hernández, ¿sí? O a veces incluso el descargue era hacia las bandas. Pero no hacia las bandas hacia los carriles exteriores, sino hacia los carriles intermedios. Y en esos espacios, que en inglés se le llama half zones, México ganó el partido. México gana el partido ocupando esos espacios, porque los dos laterales de Alemania atacaban de manera muy sobresaliente, ¿no? O sea, si tú ves el ataque por derecha del lateral de Alemania, que era Joshua Kimmich, y ves el ataque por izquierda que hacía Marvin, ellos ocupaban espacios por fuera muy bien delimitados, muy bien marcados, para acompañar a los 4 que puso Alemania en el 3-1 que hizo en su 4-2-3-1. Los 3 eran, ahora sí voy a abrir esto porque me está faltando uno, era Draxler el que me está faltando, eran Julian Draxler, era Özil, era Müller y adelante Timo Werner. Entonces, ¿cómo atacaba Alemania? Te atacaba con 3-1 más la llegada lateral de Kimmich y de Marvin, ¿sí? ¿Y qué pasó? Que México supo contener muy bien eso vía bloques bajos, porque en defensa el 4-2-3-1 se convertía nominalmente más bien en un 4-4-1-1. Entonces, México hacía un bloque medio bajo a veces, de doble línea de 4, ¿sí? Y en esa doble línea de 4, por más que Alemania te pasaba con los 2 laterales, por más que te atacaba con los 3-1, siempre te estaba atacando con 6. Entonces, ese bloque de 8 que planteó Osorio fue muy bien estructurado. Y Alemania nunca lo logró pasar. Y las contras mexicanas aprovechaban la subida de los laterales, ¿sí? Para poder atacar estos half zones y tener situaciones 1-1 adelante, 3-3, 4-4, incluso una situación que me acuerdo que fue 4-3, que era insólito contra Alemania. Entonces, todo el primer tiempo, México contragolpeó muy bien. Y luego nos vamos al minuto 1 al 30 del segundo tiempo, donde fueron minutos de resistencia, ¿sí? En donde Alemania finalmente tuvo
pienso yo, más llegada que México del minuto 1 al 30 del segundo tiempo. Pero los últimos 15 minutos de juego, donde tú esperarías que México estuviera completamente lanzado atrás, resistiendo, ya no fueron minutos de resistencia. Estaba tan fuerte mentalmente México ese día, que en los últimos 15 minutos de partido, sí, Alemania tuvo 70-75% del tiempo el balón, pero pues a nadie le importa eso. Eso no existe en el fútbol actual, ¿no? Puede tener el balón las veces que quieras. Aquí nos tomamos en consideración llegadas, peligrosidad. Y los últimos 15 minutos la peligrosidad de México fue sobresaliente. Sobresaliente. Porque Entonces, claro, dime. no, tú mencionabas que te sorprendían las situaciones 4 contra 3 y también en los últimos minutos, ya te acordarás, que había incluso situaciones donde había 3 contra 2 o 2 contra 1. Correcto. Una pelota donde se le alarga a, no recuerdo ahora bien, si es de Carlos Vela a Javier Hernández o al revés, pero al jugador mexicano se le alarga la pelota y ese era el 2-0 que los mandaba a dormir. Correcto. Lo que pasa es que el planteamiento de Osorio fue muy brillante en muchos sentidos. No fue nada más brillante en el posicionamiento y ocupación de espacios en el campo, sino también en el timing del partido. Supo plantear el partido en lapsos muy bien marcados, muy bien delimitados. Entonces el equipo comienza el partido jugando a la contra, de manera sublime, pasa un momento de resistencia o supervivencia, como tú le quieras llamar, donde lo sobrepasa muy bien. Y la verdad es que los últimos 15 minutos son de bandera, ¿no? Porque los últimos 15 minutos habrá sido la posesión más alta de Alemania en toda la Copa del Mundo, pero pues te vale madre, ¿no? La verdad es que tú planteas el partido y haces exactamente lo que tienes que hacer. Y los últimos 15 minutos que México tuvo 25% de tiempo el balón, irrelevante completamente. Alemania no tuvo peligrosidad y México, como bien lo marcas, tuvo 3 jugadas de peligrosidad porque ya no eran contragolpes ni contraataques. Ya era simplemente aprovechar que Alemania estaba muerto, que no tenía vías de acceso en la parte de su propio ataque, que México estaba posicionado muy bien con ese bloque otra vez 4-4 que hizo, y ya de repente los ataques eran, sí, con 2 marcados adelante, y de repente atacando por fuera con diferentes personas para ver situaciones de 3 contra 2, 3 contra 1. Para mí es el partido mejor planteado por un técnico en Copa del Mundo desde que yo sigo fútbol mexicano. Porque ¿Sí? claro, O sea, también aprovecha Osorio, me imagino que ya lo explicarás mejor, que Gigliev, cuando ya se va pasando el tiempo y tiene que mandar a todos a la desesperada al ataque, sube a Jerome Boateng y a Mats Hummels para que vayan a rematar los centros, y como tú bien lo mencionabas, Marvin Plattenhardt pues sustituye a Jonas Hector por la lateral, porque hay que recordar que Jonas Hector era el titular, pero al final se lastima, no puede jugar, y ahí México lo contiene muy bien, entrando también Rafa Márquez, ¿no? sí, mira, lo que pasa es que es muy interesante porque muchas veces como técnico, cuando tú ves que los 2 laterales te van a atacar, tiendes tú a tratar de tener muy bien marcado cómo marcar la parte de fuera, los carriles exteriores, porque pues sientes que te pueden hacer el 2 contra 1 por fuera. Pero algo que leyó perfectamente bien Osorio ese día es que nunca se iba a dar el 2 contra 1 de Alemania por fuera, porque toda la tendencia de Alemania era abrir el campo para luego entrar en diagonal, ya sea de manera directa o vía pases, porque ellos lo que querían hacer era una sobrecarga táctica también en los half zones mexicanos. Pero Osorio lo marcó muy bien. Por eso nunca importó tampoco que Gallardo subiera, porque aunque Alemania tenía el balón muchas ocasiones en los primeros 5 metros de la raya hacia adentro, nadie salía a marcar, no importaba. México acumulaba gente, México comprimió mucha gente, ¿sí? Hacia el ancho de la cancha y en 2 zonas diferentes. Porque ese 4-4 que yo te marco terminó siendo el por qué México nunca le permitió a Alemania hacerle daño. Es muy difícil que ese 4-4 lo pudieras pasar, sobre todo con 6 personas, que es lo más que Alemania llegó a atacar, salvo los últimos 15 minutos, donde tienes razón, ahí llegó a atacar con 8, pero de una manera muy desorganizada. Entonces, Osorio, de una manera muy inteligente, dijo, ustedes mantengan el 4-4, ¿sí? Y ellos en su desorganización no sigan al hombre, simplemente mantengamos zona, y en su desorganización nunca pudieron penetrar ese 4-4, y Alemania fue irrelevante los últimos 15 y 18 minutos de partido. O sea que ahora sabemos que la posición de Miguel Ayun no se la inventó, no fue improvisado. No, es que Osorio no improvisó nada en todo su proyecto. Osorio solo inventó una cosa, y esa es la parte. Mira, todo mundo, cuando Osorio salió la semana pasada a hablar del tema de cómo planteó el partido contra Suecia, y se le criticó mucho el tema de Brasil,
nadie ha mencionado lo más importante del partido contra Suecia, ¿sí? Y esa es la parte donde falta análisis en general al periodismo deportivo mexicano y a los medios de comunicación mexicana deportivos. Mira, Osorio había tenido 3 ejercicios contra equipos noreuropeos, escandinavos, si es que incluyo a Islandia dentro de Escandinavia, que eso es una definición compleja y no siempre se le puede incluir, ¿sí? Y en todos los ejercicios que Osorio había jugado contra 2 nueves, como tenía Suecia, Osorio lo había contrastado con 3 centrales, todos los ejercicios, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasó a Osorio en el partido contra Suecia? En el partido contra Suecia, para mí tuvo el error más grande de su proyecto, porque cada partido Osorio lo planteaba de acuerdo a las necesidades del partido. Tú me estás diciendo que si lo del ayuno fue improvisado, pues claro que no fue improvisado, ¿sí? Todo lo que hizo Osorio en cada partido fue de una manera muy metódica, muy metódica. Yo tengo un pensamiento muy parecido. Yo no soy de los que cree que tienes ni que repetir alineaciones, ni repetir las mismas funciones, ni repetir el mismo 11, ni repetir las mismas circunstancias. Creo que cada partido te demuestra circunstancias muy parecidas, te presenta oportunidades muy distintas, retos muy distintos y alternativas muy distintos. Entonces, yo soy de una filosofía que es, cada partido es una guerra y cada guerra la tienes que pelear con estrategia diferente. Y entonces, yo era un gran admirador del trabajo de Juan Carlos Osorio porque me identifico mucho. Así dirijo yo las selecciones nacionales. Sobre todo cuando eres el más débil, ¿eh? Aunque también siendo el fuerte, así lo tienes que pensar, pero no, tú imagínate con San Kitts y Nevis o en su caso con República Dominicana, digamos, enfrentar un preolímpico contra México, Estados Unidos y Costa Rica, tú no puedes presentarte como el fuerte y decir, a mí jueguenme como quieran, yo voy a jugar a lo mío, porque terminas goleado, ¿no? Y es así como en San Kitts, una isla muy pequeña, de verdad logré subir a la selección nacional 90 lugares en el ranking FIFA, porque nos volvimos un equipo tácticamente muy inteligente, muy versátil, muy brillante, pienso yo, en muchas de sus funciones. Yo pienso que Osorio se traicionó a sí mismo en el partido contra Suecia, ¿sabes? Yo pienso que Osorio sabía muy bien que el planteamiento 4-2-3-1 no era el óptimo contra Suecia, pero la presión de todos los medios de comunicación y de mucha gente diciendo, ya encontró la misma formación, ya encontró el mismo sistema, ya encontró la misma ideología. Miren cómo cuando repite 11 contra Alemania y contra Querétaro y contra Corea y que ya las cuestiones son muy parecidas, miren cómo se dan los resultados. Y pues claro, se dan los resultados, pero el que analizó el partido de Corea se da cuenta que México no jugó un buen partido contra Corea. Tuvo situaciones muy desafortunadas, sobre todo en los últimos 30 minutos del segundo tiempo. Pero Osorio en ese momento, tácticamente, pienso que a pesar de que él sabía que lo óptimo era jugar con otra formación y otra ideología contra Suecia, ¿sí? Él dijo, ya, ¿sabes qué? El globo tronó. Después de 3 años de recibir críticas, que por qué no repite 11, que 50 alineaciones diferentes, todas las cosas que fue sometida, su cuerpo y su mente no aguantó la presión para ese partido. Y es una lástima, ¿sabes? Porque ese partido contra Suecia era un partido que lo único que tenía que hacer Osorio era dirigir como él había dirigido todo el proceso. Dejar de escuchar lo que la gente decía y hacer lo que tenía que hacer. Si la gente le decía que por qué después de 2 partidos donde había ganado México tenía 6 puntos, iba a cambiar de 4-2-3-1 a irse a un 5-3-2 o a un 5-2-2-1 o a un 3-4-2-1, a un 3-4-3, lo que él hubiese analizado, pero él tenía que haber jugado con 3 centrales. Porque, ¿qué pasa? Si tú analizas el segundo tiempo, la cantidad de jugadas de gol que tiene Suecia en el segundo tiempo, que son jugadas de área, no creadas fuera de una manera muy nítida ni limpia, sino jugadas donde simplemente a partir de duelos en la zona más peligrosa, que es la zona 14, la zona 17, Suecia gana ahí los duelos. ¿Por qué? Pues porque terminaron siendo duelos mano a mano. México estaba atacando por fuera con los laterales y los 2 centrales mexicanos quedándose contra 2 delanteros suecos difíciles de marcar, fuertes, altos, rígidos, muy colocados, que fijaban muy bien a los centrales. Pues no daba cabida a eso. Ahí tenía que haberse hecho una superioridad numérica. Y tristemente, Osorio había aguantado perfectamente bien la presión y los que entendíamos lo que estaba haciendo, pues que no, yo creo que era la enorme minoría del medio mexicano, estábamos felices de ver
cómo cada partido ajustaba situaciones para que tácticamente pudiera responder. Y el récord de Osorio es buenísimo, ¿no? Si tú ves partidos ganados, empatados, perdidos, es un récord espectacular. Le puedes criticar el 7-0 contra Chile, le puedes criticar el partido contra Alemania en Confederaciones, pero contra Suecia se terminó traicionando. Y esa es la parte que a mí me deja un mal sabor de boca de la parte de cómo dirigió la Copa del Mundo. Para mí era un gran técnico y además un técnico que yo respeto y admiro mucho, pero pienso que en el partido contra Suecia tácticamente él no plantea el partido acorde a las necesidades del partido, sino acorde a que simplemente la figura de Osorio tronó después de tanto tiempo y tanta presión. Y ya lo de Brasil, pues bueno, está por demás. Mira, lo de Brasil, cuando tú tienes la posibilidad, ya le ganaste a Alemania y tienes la posibilidad de irte en primer lugar de grupo y te iba a tocar un rival de perfil de Suiza y todo el equipo mentalmente sabía que era la oportunidad de hacer historia y pierdes un partido que debiste haber ganado, que era el de Suecia. Suecia no es mal equipo, pero tácticamente no fue un partido idóneo. Mentalmente el equipo no se recuperó contra Brasil. Eso es desde mi punto de vista lo que pasó. Ahí no hubo aspectos tácticos. Le criticaron mucho a Osorio iniciar con Rafa Márquez. Para mí estuvo correcto. El tema es de que al final de cuentas se le caen a Juan Carlos 2 centrales antes del inicio de la Copa del Mundo, importantes. Sobre todo pienso que mira, las dos son duras. La de Araujo es dura, pero la de Diego es más, porque Diego le daba equilibrio en la contención, le daba equilibrio como central, incluso a veces por fuera. Podía hacer mejor línea de 3 con él. Entonces, ya también el equipo se ve un poco desequilibrado en su lista misma en el momento que se caen ellos dos. Entonces, ya los recursos para defender eran menores. Entonces, lo de Márquez es completamente justificado, sin importar la edad, sin importar nada, se necesitaba. Y además le sale bien la jugada en el primer tiempo porque contiende bien a Brasil. Pero yo creo que ya contra Brasil el segundo tiempo el equipo mentalmente no tuvo la capacidad de reaccionar. Entonces, es triste porque, mira, lo que, para concluir, yo sé que tú querías hablar exclusivamente del partido de Alemania, pero pues creo que estamos haciendo un análisis general de todo el mundo. Es triste esta Copa del Mundo para México porque la verdad es que lo que muestra México contra Alemania es brillante. Es brillante. No hay otra manera de describirlo. Es inapelable, irreprochable, fuera de serie. Es el mejor partido de Copa del Mundo. Entonces, daba para pensar que si tú sostenías ese nivel mental y ese nivel táctico durante la Copa del Mundo, México pudo haber tenido oportunidades de estar entre los primeros 4 del Mundial, sin duda alguna. Pero ahí te das cuenta como en un torneo corto, no es una carrera nada más de velocidad, sino es de velocidad y resistencia. Y en un momento dado, el partido contra Suecia muestra que se cayeron en un momento importante. Cumbre, claro. Sí, cumbre. Y tristemente, yo te lo digo honestamente, siendo que me identifico mucho con Juan Carlos Osorio en lo personal, me identifico mucho con Juan Carlos Osorio como técnico, pero sí pienso que contra Suecia él no responde a sus propias convicciones y a sus propios valores. Él tenía que haber hecho un planteamiento distinto. Pues fíjate que es muy, muy interesante para ir cerrando esta charla, Jax. Lo que tú mencionas, ¿no? Al final de cuentas, eso les pasa a los entrenadores, hasta a los mejores. Digo, tú hablabas de que se traiciona a sí mismo. Pep Guardiola lo reconoce también. Para muchos, el mejor entrenador del mundo. En el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League del 2014, del Bayern contra el Madrid, cuando lo golean 4-0, él dice es que yo sabía que no tenía que jugar con un 4-2-4, jugué así y me metieron 4, ¿no? Parece que rima, pero así fue. Hay un término que no existe y que yo lo ocupo a veces, que le llamo miopía táctica, ¿sí? Y la miopía táctica, yo he encontrado un mecanismo muy interesante de cómo contrastarla, pero primero te explico rápidamente el término. Yo pienso que llegan momentos en donde estás muy inmerso en tu propia ideología y tu cuerpo técnico ya está inmerso en su propia ideología y hay elementos muy claros que se ven de fuera y no permites que nadie penetre la parte confidencial del cuerpo técnico. Y yo pienso que los cuerpos técnicos tienen que tener un consejo. No un consejo de te voy a dar un consejo, sino un consejo, como las empresas tienen un consejo. Yo en mi cuerpo técnico tengo un consejo muy, muy sofisticado y muy privado, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo
te voy a dar un nombre, ¿no? Porque la mayoría son de fuera, pero te voy a dar un nombre de una persona mexicana que todo el mundo va a conocer. Si yo, por ejemplo, cuando tengo situaciones con mi cuerpo técnico donde nos atrabancamos, yo no soy un dictador en mi cuerpo técnico. La decisión final es mía siempre, ¿sí? Pero mi cuerpo técnico lo escucho mucho. Y si no está contento mi cuerpo técnico con el planteamiento, con el plan de juego, después de ver estadísticas, después de ver videos, después de hacer análisis, en selección nacional tienes días y días para hacer esto. Si no tenemos una unanimidad, pues normalmente, al final, el último voto es el mío. Por eso soy el entrenador y no el asistente técnico, ni el segundo auxiliar, ni el preparador físico, ni el analista de la oposición, ni el analista estadístico. Pero un consejo te ayuda mucho. Te ayuda mucho porque si luego empiezas a ocupar, recibes puntos de vista externos. Entonces yo, por ejemplo, tengo 4 consejeros que como cuerpo técnico ocupamos, a veces en conjunto, a veces privadamente. Uno de ellos es mexicano y los otros 3 son europeos. No sé si le va a gustar que lo diga, pero hay un técnico al que yo respeto mucho en México tácticamente, ¿sí? Y que es Eduardo Fentanes. Y a veces Eduardo ahora es director de Fuerzas Básicas de Santos, técnico muy brillante tácticamente, con el que yo he tenido extraordinarios debates, un buen amigo mío. Y pues, si de repente tengo algo que en mi cuerpo técnico estamos atorados, y muchas veces tienes esta dinámica donde yo tengo un punto de vista, mi cuerpo técnico en pleno me dice, no, Jack, no va por ahí, pues ya está, ¿no? Vamos a escuchar un punto de vista externo, y ya con el punto de vista externo, que es muy objetivo, yo tomo la decisión final. Yo pienso que muchos técnicos entran a esta miopía táctica y por no querer escuchar más allá de su propia dinámica interna. Y a veces la dinámica interna te deja un poco ciego ante lo que está pasando. Pues mira, es un concepto bastante interesante, Jax. Esto seguramente daría para charlas de café más largas, interminables, pero nosotros te agradecemos tu tiempo, porque no nada más desmenuzaste lo que pasó contra Alemania, el 1-0, la victoria de la selección nacional en Rusia 2018, sino que también pues platicaste de Corea, de Suecia y pues el desenlace final de México en Rusia 2018. ¿Algo más que quieras agregar, Jax? Sí, quiero agregar una cosa, mira. Fíjate que es la segunda vez que me entrevistas en un espacio muy corto de tiempo y yo agradezco mucho que te metas a estos aspectos porque yo pienso que el medio mexicano le urge tener más análisis real de cancha, análisis estratégico y análisis táctico. Pienso que al medio mexicano le ha faltado este tipo de dinámicas. Cuando tú entras a un medio perfil, el español, el holandés, donde yo tuve una licencia europea, la licencia internacional de la KNBB, que se dejó de otorgar ya a finales de la década del 00 al 010, pero yo tuve la oportunidad de cursarla temprano en el siglo, además de otros cursos que he hecho en Europa. Tú te das cuenta y tú te das cuenta que parte de algo que hace crecer mucho al medio son dinámicas y charlas tácticas. Y aquí hay una situación en México en donde en general los periodistas de fútbol hacen muy mal las preguntas a los entrenadores y los entrenadores son muy malos para responder de táctica y no quieren hablar del tema porque creen que es un tema privado, pero no se dan cuenta que el primer beneficiado de entender a qué juega tu equipo, qué es lo que estás buscando, cuáles son tus objetivos, a dónde vas, son tus propios aficionados, es tu propio equipo. Entonces, se tienen que hacer más dinámicas de este tipo para generar mejores debates y que el medio se vuelva más culto futbolísticamente hablando. No nada más soy aficionado, sino soy aficionado y sé lo que quiero y sé a lo que quiere que juegue mi equipo y sé criticar con base, con lógica. Yo aprecio mucho este tipo de entrevistas, son muy pocas las que recibo, honestamente, en el fútbol mexicano, este tipo, y lo agradezco mucho, porque mira, te pongo con esto y con esto cierro, ¿sí? Un día estaba yo jugando un partido con la Selección Nacional de San Kitts contra India. Nos invitaron a un torneo internacional que terminamos siendo segundo lugar de un torneo interconfederaciones. Venían equipos de todas las confederaciones, el invitado de CONCACAF fuimos nosotros. Tú no tienes idea qué goce era para mí pararme a una conferencia de medios y estar una hora platicando de los cambios del día anterior, de lo que haría, de cuál es el pronóstico, de cómo veo al rival. Enriquece mucho al medio estas pláticas. Chance no vende tanto como imágenes de show que se hacen de quién con quién y si esto lo corrieron y si este se va o este no se va o el cambio de franquicia o qué es lo importante. Pero estas charlas que estás haciendo tú enriquecen mucho a largo plazo la visión del medio mexicano.
Entonces, soy muy agradecido que me hayas entrevistado. Ojalá las personas que te siguen y que vean esta charla, les demos para buenos debates en la mesa, debates tácticos, y estoy a tus órdenes cuando quieras. Muchas gracias, Jax. Ya lo estaremos tomándote la palabra para que te invitemos a un programa en vivo, justamente, y puedas compartir esos conocimientos con nuestros seguidores. Pues ahí lo tienen, amigos de Narradores. Jax Pasi, una vez más, ya sabes, este es tu espacio. Te mandamos un abrazo y pues Gracias. de igual manera, quedamos a tus órdenes. Igualmente, un abrazo. Estén bien.